más adelante en este video. ¿Por qué Abraham es conocido como el padre de la fe? ¿Cuáles fueron las promesas de Dios a Abraham? ¿Por qué Dios le pidió a Abraham el sacrificio de su hijo? Y por último, ¿se cumplieron las promesas de Dios a Abraham? Entérate en unos minutos más. Abraham, el padre de la fe. Hola, en esta sesión vamos a analizar la figura de Abraham. Lo que hemos visto hasta ahora ha sido la prehistoria de la salvación, la creación y el relato de Adán y la caída, que es lo que motiva la historia de la salvación. Con Abraham se empieza a concretar ese plan de salvación prometido a nuestros primeros padres allá en el Edén. Aquella promesa de que un descendiente suyo derrotaría y le aplastaría la cabeza al mal. Origen de Abraham. Abraham era arameo. La tierra de Aram estaba en lo que actualmente es Irak. Era un beduino. En esa época la humanidad estaba transitando de los grupos nómadas a la vida sedentaria. Abraham pertenecía a uno de los grupos nómadas. Estamos hablando más o menos hacia el año 1800 a.C. Dios lo va a llamar a la tierra prometida en lo que actualmente es Israel. Su historia se relata en el libro del Génesis del capítulo 12 al 25. Aquí vamos a revisar los eventos más relevantes de su vida. La llamada. El primer acontecimiento que marca la historia de Abraham está relatado en el libro del Génesis, capítulo 12, versículo 1. Comienza así. Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre, y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Partió Abraham tal y como se lo había dicho, y Lot se fue también con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Un hombre viejo. De aquí parte la historia de Abraham. ¿Qué nos dice esto? Abraham ya tenía 75 años cuando fue llamado por Dios. Era un hombre realmente viejo. Humanamente, muchos podrían decir que sería un hombre acabado, ya hacia el final de su vida. ¿Qué se podía esperar de él? Para muchos, quizás muy poco. Sin embargo, en este relato, Dios lo que nos dice es que Él es experto en hacer lo imposible, lo que para muchos, humanamente, no se puede ni tiene sentido. Diríamos que, por decirlo de alguna manera, a Dios le encanta apostar por el caballo perdedor. Esto lo vamos a ver con frecuencia a lo largo de las Sagradas Escrituras. Le encanta porque de esa manera Dios muestra su poder y su bondad, que toma lo que el ser humano ha desechado para realizar cosas grandiosas. Más adelante, Dios lo expresará de esta manera a través del profeta Isaías. Sus proyectos no son los míos, y mis caminos no son como los caminos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos, y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Una lección que podríamos sacar es que nunca pierdas la esperanza. Dios puede hacer maravillas. Jesús lo diría después. Dios puede sacar de las piedras hijos de Abraham. Dios lo puede todo. Yahvé Dios pide a Abraham dejar su tierra e ir a una nueva tierra que Dios le mostraría. Le pide confiar en él y le promete que de él hará surgir una gran nación y que a través suyo serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. A veces, Dios nos va a pedir confiar en él, abandonar nuestras seguridades, nuestras suposiciones y creer en él. Pero él no nos va a fallar. Puede ser que el cumplimiento de sus promesas no sea inmediato. Él sabe sus tiempos y sus maneras, pero sin duda cumplirá. Hay que tener presente que Abraham era un hombre de su época y de su pueblo. Ellos eran paganos, politeístas. Y él escucha a este Dios desconocido que le dice: deja todo y sígueme. Abraham confía en él, cree en su promesa. En el versículo 2 dice: haré de ti una gran nación y te bendeciré. En este versículo está hablando de la fundación del pueblo de Israel.
voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Pero a continuación dice lo siguiente: en ti serán benditas todas las razas de la tierra. En esta frase extiende esa bendición a todos los pueblos de la tierra. Multiplicaré tu descendencia. En el capítulo 13, versículo 16 dice: multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, de tal manera que si se pudiera contar el polvo de la tierra, también se podría contar tu descendencia. De Abraham habría de salir un gran pueblo, aunque ya era un hombre viejo y no tenía ningún hijo, pues Dios es experto en realizar lo imposible. Una oración confiada. Sin embargo, al parecer la promesa tarda en cumplirse y Abraham se empieza a desanimar. En los versículos del 1 al 7 viene este hermoso diálogo entre Yahvé y Abraham. Dice así: Yahvé dirigió su palabra a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Tu recompensa será muy grande. Abraham respondió: Señor Yahvé, ¿qué me quieres dar? Soy un hombre sin hijos y todo lo que poseo pasará a Eliezer de Damasco. Ya que no me diste descendencia, tendré por heredero a uno de mis sirvientes. Y esta es una conversación un poco triste, desanimada con Dios. Pero lo bello es que esta es una oración confiada en Dios. Él se desahoga con Dios. Es un Abraham un poco desalentado porque no ha tenido descendientes, pero no va y busca consuelo en otro lado. Se lo dice y se lo confía a Yahvé Dios, a quien le abre su corazón. Y esta es una invitación para nosotros, para que en nuestras penas, fatigas y dificultades no andemos buscando consuelo y orientación fuera de Dios. No vayas al tarot, la brujería, el horóscopo o cualquier otra cosa que no sea Dios nuestro Señor. Ve y díselo confiadamente a Dios. Dile: Señor, estoy triste, estoy desanimado, estoy desalentado. Óyeme, Jesús. Él te va a escuchar como dice aquí. Ve a desahogarte con Él en el sagrario. Refúgiate en su palabra y si necesitas orientación, busca a un sacerdote. Si es alguna situación que requiere confesión, confiésate para que te reconcilies con Dios y regrese la paz a tu alma. Y la respuesta de Dios no es menos bella. Dios le dice: tu heredero no será Eliezer, sino un hijo tuyo nacido de tu propia carne y sangre. Yahvé lo sacó afuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. En su respuesta, Dios es benevolente, magnánimo. Su respuesta muestra compasión. Dios no lo regaña, no lo reprende, sino que Dios fortalece su confianza y su corazón. Continúa el versículo 6. Creyó Abraham en Yahvé, quien lo tuvo en adelante por hombre justo. El ser un hombre justo en la Biblia no es como lo entendemos ahora. Hace casi 4000 años, la justicia en las Sagradas Escrituras significaba bondad. El hombre justo era un hombre bueno. Por su fe, Dios lo tuvo como bueno. La alianza. Dios le dijo: yo soy Yahvé, que te sacó de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra en propiedad. Y Abraham le dice: Señor, ¿en qué conoceré yo que será mío? Le contestó: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y una paloma y un pichón. Abraham trajo todos esos animales, los partió por mitad y puso una mitad frente a la otra. Las aves no las partió. Entonces, cuando el sol ya estaba puesto y estaba todo oscuro, un horno humeante y una antorcha ardiendo pasaron por en medio de aquellos animales partidos. Aquel día, Yahvé pactó una alianza con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el torrente de Egipto hasta el gran río Éufrates. En la fecha del relato, 1800 años antes de Cristo, cuando la escritura apenas estaba empezando a desarrollarse, la manera de hacer pactos y alianzas era sacrificar algunos animales partiéndolos en dos y poner las mitades frente a frente. Y los que estaban haciendo la alianza caminaban en medio de los animales partidos mientras juraban. Básicamente decían:
Si yo no cumplo con lo que me estoy comprometiendo a hacer, que quede yo así, como estos animales, partido en dos. Dios se adapta a las costumbres y a la mentalidad de la época. La costumbre en ese tiempo era partir los animales en dos y bueno, Dios dice, trae los animales y hagamos un acuerdo entre nosotros. Un nuevo nombre. En Génesis 17:5 dice, ya no te llamarán Abraham sino Abraham, pues yo te tengo destinado a ser padre de una multitud de naciones. Dios reitera su alianza con Abraham e indica que, si bien va dirigida en primer término al pueblo de Israel, en un momento de la historia se abrirá a todas las naciones, lo cual ocurre en la redención de Cristo en la cruz. En su momento, Cristo les dirá a sus apóstoles, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. El Hijo de la Promesa. En Génesis capítulo 18, versículo 10, Yahvé Dios le dice, dentro de un año volveré por aquí y para entonces Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Pasado ese año, Abraham por fin tiene en sus brazos al hijo de la promesa, Isaac. En él se materializarán las promesas de Dios de hacer de él un gran pueblo. Intercesión por Sodoma. En el capítulo 18, versículo 16, se habla de que Abraham intercede por Sodoma. En este relato, Dios dice que ha tenido muchas quejas de Sodoma y que piensa ir a ver qué está pasando y se dice, ¿acaso ocultaré a Abraham lo que pienso hacer cuando justamente quiero que salga de él una nación grande y poderosa y que a través de él sean bendecidas todas las naciones de la tierra? Voy a visitarlos y comprobaré si han actuado según esas denuncias que han llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Se acercó entonces a Abraham y le dijo, ¿es cierto que vas a exterminar al justo junto con el malvado? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Es cierto que vas a acabar con todos y no vas a perdonar el lugar en atención a esos 50 justos? Tú no vas a hacer algo semejante, permitir que el bueno sea tratado igual que el malvado. ¿O es que el juez de toda la tierra no aceptará lo que es justo? Yahvé le dijo, si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar en atención a ellos. Y empieza una negociación de Abraham intercediendo ante Yahvé para que Sodoma no fuera destruida por sus pecados. Logra que Yahvé acepte bajar la cifra de 40, 30, 20 y finalmente 10 hombres justos para no destruir la ciudad. Como en Sodoma solo vivía un hombre justo, es decir, bueno, Yahvé lo saca antes de destruir el lugar. Ese hombre bueno era Lot, sobrino de Abraham. Cabe resaltar en este relato que Dios no es celoso de su primacía divina. Permite que Abraham le hable con un poco de intensidad sin inmutarse, lo cual, de nuevo, demuestra que Dios es un Dios gentil. Además, la predilección de Dios por Abraham se traduce en beneficios para los demás. Su intercesión salva a su sobrino, pero pudo haber salvado a Sodoma si hubiera habido al menos 10 hombres buenos. La intercesión de Abraham ante Dios nos arroja luz sobre el poder de la oración y de la intercesión de la Virgen María, los santos y todos los hombres y mujeres buenos ante Dios en favor de los hombres. La muestra suprema de esto es la mediación de nuestro Redentor, Jesucristo, ante el Padre en favor de los hombres. Su sacrificio en la cruz destruye los pecados de la humanidad y le da la oportunidad de una vida nueva, plena de gracia y santidad. Somos realmente escuchados por Dios, no porque a Dios le falte misericordia, sino porque valora mucho nuestra amistad y quiere hacernos parte de sus planes. Adicionalmente, la consideración de Dios por los hombres y mujeres buenos puede llevar incluso al perdón de toda una ciudad pecadora, solo en atención a aquellos que sí lo agradan. Ese es otro resultado quizás inadvertido de nuestras buenas obras. Si finalmente Sodoma es condenada, lo es porque sus propios pecados reclaman la justicia divina, pues Dios analiza todas las cosas antes de dar su veredicto. El sacrificio de Isaac. Tiempo después, Dios quiso probar a Abraham y lo llamó. Abraham, respondió él, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, al único que tienes y al que amas, Isaac, y vete a la región de Moria. Allí me lo ofrecerás en holocausto, en un cerro que yo te indicaré. Debo decir
Para entender esto, que tenemos que situarnos en la época y tener en cuenta que hace casi 4000 años, el sacrificio de bebés no era algo mal visto en los pueblos de la región. Eran pueblos paganos e idólatras que sacrificaban los niños pequeños a sus dioses. Y bueno, Abraham venía de esa mentalidad y entonces no le habrá sido desconocido. Siglos más tarde, Dios le hará saber al pueblo de Israel que los sacrificios humanos no le eran agradables, pero eso es tema de otro video. Probablemente a Abraham le extrañó la petición de Dios. ¿Por qué Dios le estaba pidiendo sacrificar al hijo de las promesas? Pero bueno, Abraham confía y se pone en marcha. Se levantó Abraham de madrugada, ensilló su burro, llamó a 2 criados para que lo acompañaran y tomó consigo a su hijo Isaac. Partió leña para el sacrificio y se puso en marcha hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, levantó los ojos y divisó desde lejos el lugar. Entonces dijo a los criados: «Quédense aquí con el burro. Yo y el niño iremos hasta allá a adorar. Luego volveremos donde ustedes». Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó sobre su hijo Isaac. Luego tomó en su mano el brasero y el cuchillo y enseguida partieron los dos. Entonces Isaac dijo a Abraham: «Padre mío». Le respondió: «¿Qué hay, hijito?». Prosiguió Isaac: «Llevamos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham le respondió: «Dios mismo proveerá el cordero, hijo mío». Y continuaron juntos el camino. Así de grande es la confianza de Abraham en la providencia divina. Dios pondrá el cordero. Él no sabía qué estaba pasando realmente, pero se puso en las manos de Dios. Y esto es una invitación a nosotros, porque ¿cuántas veces en la vida no sabemos qué está pasando y hacia dónde debemos dirigirnos? Pero debemos poner la fe en Dios, que Él sabe hacia dónde nos lleva. Solo tener la confianza en Dios de que eso es lo mejor para nosotros. Continúa el relato. Al llegar al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar y puso leña sobre él. Luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña. Extendió después su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Dios lo llamó desde el cielo y le dijo: «Abraham, Abraham», contestó él, «aquí estoy». «No toques al niño ni le hagas nada, pues ahora veo que temes a Dios, ya que no me has negado a tu hijo, el único que tienes». Dios solo estaba probando si Abraham no había endiosado a ese hijo que le había dado, poniéndolo antes que Dios mismo. Y comprueba que, efectivamente, Abraham confía totalmente en él y que está dispuesto a sacrificar aún lo más preciado para él. El relato dice que Abraham miró alrededor y vio cerca un carnero que tenía los cuernos enredados en un zarzal. Fue a buscarlo y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee. El relato concluye diciendo: volvió a llamar el ángel de Dios a Abraham desde el cielo y le dijo: «Juro por mí mismo, palabra de Yahvé, que ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, el único que tienes, te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto tus descendientes que serán tan numerosos como las estrellas del cielo o como la arena que hay a orillas del mar. Tus descendientes se impondrán a tus enemigos y porque has obedecido a mi voz, todos los pueblos de la tierra serán bendecidos a través de tu descendencia». La descendencia de Abraham, con la cual todos los pueblos de la tierra serían bendecidos, es Cristo Jesús, nuestro Salvador. No está hablando de todo el pueblo de Israel, sino especialmente de Cristo. Y ya que todos hemos creído en Él, todos somos hijos de Abraham. Y esos miles de millones de personas que hemos creído en Cristo a través de toda la historia, somos la multitud de los hijos de Abraham, incontable como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. De esa manera, Dios cumple sus promesas a Abraham y se las sigue cumpliendo en cada niño que es bautizado en la fe del Señor. Hasta aquí, la historia de Abraham, patriarca fundador del pueblo de Israel. Si te ha gustado este video, no te olvides de darle like para que le llegue a más personas. Por favor, compártelo con tus amigos, conocidos y familiares para que a más personas les llegue este mensaje de evangelización. Y suscríbete para que en automático te llegue la notificación cuando subamos un nuevo video. Muchas gracias y que Dios te bendiga.